Ahora sí los veo. ¿Sí? Escribir. -5 voy a empezar a... No, yo estoy muteado. ¿Ya estás muteado? No, no estás muteado. A ver, porque estamos cerca. Bueno, está, -5 empiezo a aceptar que la gente entre, ¿está? Está bien. Y vos ahí, o no sé. ¿Lo estás grabando? Sí, está grabando. Está, pero ¿por qué está lejos? Porque estamos cerca. Sí. Vos sacale lejos, vos desaparecés.
Buenos días a todos y gracias por estar presentes. Vamos a comenzar este webinar de la temática, sobre la temática de las modificaciones respecto del último decreto vigente de la Ley 16.906 de promoción de inversiones. Vamos a dar comienzo, ya hay más de 25 participantes que están en línea, estamos esperando una audiencia de más de 120 participantes que se inscribieron y vamos a ir a medida que se vayan conectando, admitiéndolos, pero la idea es comenzar puntuales. Bueno, ya les agradecí por estar presentes, me voy a presentar, mi nombre es Andrés Pugliese, soy socio director de la empresa Alto Panorama, inversiones logísticas, industriales y comerciales. Nosotros comenzamos actividades en el año 2007 y eso fue el mismo año en el que el primer decreto, el número 455 de la ley 16.906, entraba en vigencia, con lo cual hemos ido acompañando todo el desarrollo de esta ley y su aplicación a lo largo del tiempo. Para los que no nos conocen, nuestra empresa tiene un claro foco que es las inversiones logísticas, industriales y comerciales, todo lo que tiene que ver con el location corporativo, las distintas necesidades que tengan las empresas para instalarse a trabajar en el país, ya sean extranjeras o residentes en Uruguay que busquen ampliación, o el residente que está, el no residente que está queriendo instalarse para comenzar un desarrollo logístico o industrial. La verdad que desde el 2007, cuando comienza este decreto, se vio se lo vio como una herramienta interesante y una buena noticia que en aquel momento se daba desde el Ministerio de Economía y Finanzas en la promoción de inversiones. Uruguay, en la inversión directa extranjera, tiene desde el año 2004, 2005, de los peores guarismos en la región, y esto aparecía como una acción paliativa que sin duda iba a fomentar que tanto en el sector logístico, industrial, de manufactura y en la contratación de nuevos puestos de trabajo, podría ser interesante instalarse en Uruguay versus en otros países de la región. La verdad que últimamente, sobre todo a raíz de este nuevo decreto, lo que se ha visto ya en el año 2018, había una muy fuerte caída de los guarismos que se habían logrado de inversión extranjera en el año 2012, 2013 y parte del 2014, que fueron los años de mayor aplicación de este decreto,
digamos, a través de la COMAP, y desde entonces los guarismos venían cayendo y la inversión extranjera en Uruguay, digamos, ha venido decayendo, incluso con mucha promoción y mucho trabajo desde la agencia, por ejemplo, desde la agencia Uruguay 21, en presencia en el exterior, tratando de fomentar la instalación de empresas en el país. Así todo, en el año 2018 los guarismos fueron muy malos. Así que vemos que este decreto puede incentivar a partir de ahora a nuevas inversiones para que se instalen en el país, principalmente con un foco en la contratación de mano de obra. Es decir, este decreto lo que lleva es un fuerte incentivo en la contratación de empleo. Es decir, el decreto anterior incentivaba la mano de obra y la contratación de nuevos puestos de trabajo, pero este decreto hace mayor énfasis, lo mejora el porcentaje de descuento dentro de la matriz, hablando concretamente de la contratación de mano de obra. En esto va a entrar mucho más en detalle el contador Enrique Noal de nuestra empresa, ahora cuando le ceda la palabra. Pero van a ver ustedes que este decreto lo que busca es promocionar e incentivar aún más la contratación de mano de obra. En principio, mi presentación queda por acá. La intención es estar a la orden para todos aquellos que quieran conocer nuestros servicios para la aplicación de este decreto bajo la ley. Nosotros, como les dije, tenemos un único foco, que es las inversiones logísticas, industriales y comerciales a nivel de infraestructura. Entonces, cualquier empresario o inversionista que pueda estar presente en el webinar y que después de entender el alcance y las modificaciones de este decreto quiera conocer a nivel de infraestructura cómo podemos ayudarlos para instalar una planta industrial, para instalar una nave logística o para construir una nave logística desde cero, o la instalación de un edificio corporativo de oficinas pensando en back office, o unas redes de locales a nivel de retail. Estamos a la orden. Le voy a pasar la palabra al contador Enrique Noal, sin antes comentarles que están todos muteados para hacer más ágil el webinar, y que la participación de cada uno de ustedes, después de unos 40 minutos de ponencia del contador Enrique Noal, va a ser a través de la participación solicitando la palabra con una mano que pueden locutar allí en la aplicación. Así que, bueno, les agradezco nuevamente y le paso la palabra al contador Enrique Noal. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. La idea de esta mañana es recorrer un poco los principales cambios que introdujo el nuevo decreto reglamentario de la Ley de Inversiones, decreto que abarca lo que es el régimen general de promoción de inversiones. Ahora vamos a ver por qué hacemos esa aclaración. Y antes de meternos de lleno en ese decreto, le voy a hacer un poquito de historia para ver cómo llegamos a este decreto. Este decreto en sí es el cuarto decreto que reglamenta la ley y establece una metodología de evaluación de proyectos. Antes de estos 4 decretos, que ahora los vamos a repasar, la ley básicamente tenía beneficios que eran bastante restringidos y fundamentalmente estaban enfocados en lo que es la industria y la agroindustria, ¿sí? Eran los únicos sectores los que podían acceder. Yo todavía tengo guardado como recuerdo 2 hojitas que eran los criterios de la COMAP, de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, que era lo que se aplicaba antes de que estuviera reglamentada la ley. Recién, como decía Andrés, en el 2007, con el decreto 455, fue que se estableció una metodología clara de evaluación de los proyectos,
se amplió a todos los sectores y se otorgaron beneficios mucho más atractivos de los que existían antes. Ese decreto lo que hizo fue generar un boom de proyectos de inversión, y obviamente se generó en las empresas, el volumen de proyectos que se presentaron fueron mucho mayores a los que se presentaban antes de que estuviera reglamentado. Después en el 2012 se sacó un nuevo decreto, el decreto 2, que lo que hizo fue restringir un poco, cerrar un poquito la canilla de los beneficios. ¿Por qué? Porque ya no se apuntaba tanto a la generación de empleo como se apuntó en el decreto anterior, sino lo que buscaba era apuntar a determinados colectivos con mayores necesidades de empleo, a buscar más que nada enfocarse en la calidad del empleo, y cerró un poco, y complejizó el régimen y cerró un poquito la canilla de los beneficios. Este decreto estuvo hasta el 2018, donde se emitió el decreto 143, y también como adelantaba Andrés, lo que hizo este decreto 143 fue tratar de volver al origen, volver al decreto 455, debido a los magros registros de inversión que tenía Uruguay hasta esa fecha. Entonces se buscó con el decreto 143 simplificar el régimen y volver, en cierta forma, al decreto anterior. Cuando llegamos al 2020 sin poder reactivar los procesos de inversión, ¿sí? Sin poder atraer inversión extranjera directa, y con un tema de empleo importante. Nos agarró la pandemia y obviamente una de las herramientas que puso el gobierno a disposición de las empresas fue la modificación de este régimen, con un nuevo decreto que lo que hace es, toma lo mejor de los 3 anteriores, ¿sí? Y en algunos casos los mejora. O sea que el primer titular que les puedo ir adelantando es un decreto bueno, es un decreto mejor de lo que teníamos antes, mucho más atractivo. Entonces, ahora sí, ingresando directamente en lo que es el decreto, y una aclaración antes, sobre todo para los que se conectan desde el exterior. En el Uruguay hay como 2 cuerpos de normas. Tenemos el régimen general de promoción de inversiones, que es el que vamos a ver a través de este decreto, y después hay una serie de regímenes específicos, ¿sí? Entre ellos, uno de los más importantes, y que también fue objeto de cambios en este año, es el de la construcción y arrendamiento, la construcción y venta o arrendamiento de inmuebles con destino a vivienda u oficina, ¿sí? Lo que se llamó el régimen de proyectos de gran significación. De gran significación porque en su momento se requería un monto de inversión del entorno de 13, 15 millones de dólares, y hoy está en el entorno de 6, 7 millones de dólares como mínimo, ¿sí? Esto se impulsó también en este año como forma de reactivar la industria de la construcción. Y después hay otros regímenes, yo les puse algunos ahí, que son importantes, algunos han llegado a su vencimiento, pero normalmente son regímenes que se van modificando y se van extendiendo los plazos. Ahí tenemos, por ejemplo, la construcción de estacionamientos o parking, el tema de las exoneraciones por fusión de empresas, energías renovables, proyectos turísticos, etc. Entonces, resumiendo, la charla de hoy nos vamos a concentrar en el régimen general de promoción de inversiones, pero hay que tener en cuenta, según las características de sus empresas, de sus proyectos, pueden entrar en alguno de los regímenes específicos. Y, como dijimos, el régimen general de promoción de inversiones aplica a todos los giros. La única condición que se tiene, bueno, que tiene que ser sujeto pasivo de impuesto a la renta, el IRAE, como se le llama en Uruguay. No importa si es una empresa nacional, si es una empresa extranjera, y no importa el giro. Esto fue uno de los cambios que introdujo este nuevo decreto, que antes tenía la salvedad de las empresas tabacaleras, ¿sí? Obviamente, en el marco de un conflicto entre Uruguay y las empresas tabacaleras, no era razonable que Uruguay otorgara beneficios fiscales a esas empresas.
Este nuevo decreto eliminó esa prohibición y hoy en día la única condición es que sea sujeto pasivo de impuesto a la renta. Y los tres factores principales que tiene el régimen es, por un lado, hacer inversión, que ahora vamos a entrar a ver en qué consiste, pero en términos generales es inversión en activo fijo, ¿sí? No entra, por ejemplo, lo que es inversión en capital de giro, en capital de trabajo, en bienes de cambio, es básicamente activo fijo. Las empresas, aparte de hacer esas inversiones, tienen que asumir determinados compromisos, ¿sí? O indicadores, que es lo que al gobierno le interesa fomentar, y en base a esos dos factores se obtienen las exoneraciones fiscales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los proyectos elegibles o lo que se denomina la inversión calificable? ¿Sí? Por un lado tenemos lo que son bienes muebles destinados a la actividad de la empresa ubicados en Uruguay, ¿sí? Y se excluyen todo lo que son bienes muebles destinados a la casa habitación. Acá entran maquinarias, entran mobiliario, computadoras, bueno, todo lo que se les pueda ocurrir y sea activable dentro de la categoría de bienes muebles. Hay una salvedad que el valor mínimo no puede ser inferior a 500 UI. Esto fue uno de los cambios que introdujo este decreto. Antes se incluía 500 UI por tipo de bien, ahora es todo el rubro. ¿A qué me refiero? Si antes quería incorporar en un proyecto de inversión unas sillas que valían menos de 500 unidades indexadas, por las dudas, aclaro para los que están en el exterior, la unidad indexada es una unidad que se mueve en función de la inflación, del peso de la moneda local. Entonces, si quería comprar una silla que valía menos de 500 UI, no era elegible. Este nuevo decreto lo que hizo es 500 UI en el total del rubro, es decir, que si compro sillas que son menores a 500 UI, pero el total de las sillas supera las 500 UI, va a ser elegible. Esto es un cambio que introdujo el nuevo decreto. Otro grupo de inversión calificable son las mejoras fijas, ¿sí? Nuevamente excluidas, es decir, lo que es la obra civil, y excluidas las destinadas a la casa habitación. Mejoras fijas nos referimos a construcción de inmuebles. No es elegible, por ejemplo, la compra de inmuebles o la compra de un terreno. Sí, lo que yo construya, lo que amplíe, lo que mejore, eso va a ser elegible, pero la compra del predio no es elegible. Y puede ser tanto en inmuebles propios como en inmuebles arrendados o dados en comodato. El único requisito es que tiene que tener por lo menos 3 años de plazo remanente, por ejemplo, ese contrato de alquiler, desde que presentó el proyecto. Esto también fue un cambio que introdujo este nuevo decreto. Antes se exigía 5 años de plazo remanente, pero ahora se bajó a 3. ¿Sí? Otro grupo de inversión calificable son lo que son plantines y costos de implantación de árboles y arbustos frutales plurianuales, ¿sí? La normativa lo que establece es un costo por plantín y un porcentaje de costos de plantación, o sea que pagan a las empresas agrícolas relacionadas con plantaciones frutales. Se puede incluir lo que es la plantación, es decir, los costos incurridos durante el año 0. También los vehículos de pasajeros con motorización exclusivamente eléctrica, ¿sí? Esto según determinadas condiciones de batería, pero adquiridos hasta el 2023. Esto también es algo es nuevo incorporado en este decreto. Los vehículos utilitarios obviamente entran como inversión elegible, los que no son utilitarios no, pero salvo los que son ahora vehículos eléctricos que tienen este plazo hasta agosto del 23. Es decir, puede incluir un vehículo que no sea utilitario, siempre y cuando cumpla las condiciones de ser un vehículo con motorización exclusivamente eléctrica. Y este decreto incorporó también lo que son los bienes incorporales a determinar por el Poder Ejecutivo. Esto les cuento, esto estaba en el primer decreto, en el 455, estaba redactado así. El Poder Ejecutivo nunca llegó a determinar lo que son bienes incorporales, entonces nunca se aplicó. Los decretos siguientes lo eliminaron este punto y este nuevo decreto lo vuelve a incorporar. O sea que de esperar que se pueda incluir algún activo intangible como inversión calificable.
Por otro lado, estos son los bienes que se pueden incluir dentro del proyecto de inversión a los efectos de obtener las exoneraciones fiscales. Y estas inversiones se pueden realizar o en los próximos 10 ejercicios desde la presentación del proyecto, o las inversiones ejecutadas en los 6 meses anteriores a la presentación del proyecto ante las autoridades, o dentro del ejercicio fiscal. Esto también es una vuelta al primer decreto, donde se dejaba incluir todas las inversiones ejecutadas en el ejercicio. Es decir, que si por ejemplo yo tengo una empresa que cierra ejercicio en diciembre, hoy estoy parado en noviembre, puedo tomar todas las inversiones en bienes calificables que realicé desde enero a la fecha e incluirlas en un proyecto. Y a su vez, puedo incluir las inversiones que yo vaya a realizar a partir de los próximos 10 o hasta los próximos 10 ejercicios siguientes al de presentación del proyecto. Vimos las inversiones, vemos los beneficios, después vamos a entrar en el cálculo o en la estimación de cada uno de ellos. El primer beneficio y el más importante es la exoneración de impuesto a la renta. Esta exoneración se va a calcular como un porcentaje del monto de inversión que se incluya en el proyecto, y ese beneficio se va a poder utilizar por un plazo determinado. Como les decía, ahora después vamos a entrar a ver cómo se estiman esos porcentajes y ese plazo. Otra exoneración que tenemos es la exoneración del impuesto al patrimonio. Los bienes muebles van a estar exonerados por toda su vida útil, con un criterio fiscal, y la obra civil va a estar exonerada por 8 años si está en Montevideo y por 10 años si está en el interior del país. Otro de los beneficios es la exoneración de tasas y tributos a la importación de aquellos bienes de muebles de activo fijo y materiales destinados a la obra civil, siempre y cuando no haya fabricación nacional, es decir, que sean no competitivos de la industria nacional. Esto no quiere decir que no haya un distribuidor local que venda esos bienes. Mientras no haya fabricación nacional y la Dirección Nacional de Industrias determine efectivamente eso se da, esos bienes pueden importarse dentro del marco del proyecto sin pagar los impuestos y los aranceles correspondientes a la importación de esos bienes. Y un cuarto beneficio es la devolución del IVA, que hasta este decreto era la devolución del IVA de la obra civil, es decir, cuando yo construía, por ejemplo, un inmueble, podía pedir certificados en la Dirección General Impositiva para el proveedor de la obra y pagarle el IVA con esos certificados. Con este nuevo decreto, este régimen se extendió también a los bienes muebles, es decir, que los bienes que yo compre en plaza, los bienes muebles que compre en plaza, puedo recuperar el IVA asociado a esa inversión. ¿Sí? Estos son los 4 beneficios que otorga este régimen. Y la tercera pata son los compromisos, ¿sí? Los indicadores que las empresas deben asumir a la hora de presentar un proyecto. Acá en este cuadrito les puse un comparativo de lo que es el decreto 143, es decir, el decreto anterior, que todavía está vigente por 60 días, conviven los 2 decretos, y el nuevo decreto 268. Ven los objetivos que define el gobierno. Lo que le interesa son fomentar el empleo, la descentralización, las exportaciones, las inversiones en tecnologías limpias, las inversiones en investigación, desarrollo e innovación, y un indicador sectorial que depende del tipo de proyecto que se presente, que ahora vamos a ver de qué se trata. Cada uno de estos indicadores van de 0 a 10 puntos, con excepción de descentralización, que el mínimo es 4. ¿Sí? Y vamos a ver ahora cómo se calculan estos puntos, ¿no? Esos puntos van a ser ponderados por una matriz, ¿sí? Y de ahí se va a obtener un puntaje ponderado que va a dar como resultado la exoneración de impuesto a la renta que se obtenga. Como pueden ver en esta matriz, la mayoría de los indicadores incrementaron su ponderación, y el más importante es el empleo. Como decía Andrés también, el tema es fomentar el empleo, y se da mucha importancia a este tema. Por eso pasó de un 40% en el decreto anterior, que ya era
el indicador o el compromiso que ponderaba más, y ahora pasó un 50%. ¿Sí? Y para llegar a tener un proyecto de inversión, se tiene que obtener por lo menos un punto ponderado. Y ese punto ponderado no puede surgir únicamente de descentralización. ¿Sí? El mínimo puntaje, el 1, tiene que surgir de los otros indicadores. Es decir, no se va a otorgar exoneraciones solo por radicar la inversión en determinado departamento del país. Hay que complementarlo con alguno de los otros indicadores. Ese punto, ese mínimo para obtener proyecto, da derecho a un 30% de exoneración del impuesto a la renta. 30% que se aplica a la inversión elegible, es decir, si presento un proyecto por $1 millón y obtuviera un punto, tendría $300.000 de exoneración de impuesto a la renta. Esa exoneración, vamos a ver que hay un plazo determinado en el cual yo puedo utilizarla. Y ese punto o ese mínimo da derecho también a la exoneración del impuesto al patrimonio, a la exoneración de los tributos a la importación de los bienes muebles y de los materiales para la obra civil, y a la devolución del IVA. ¿Sí? O sea que como mínimo, como piso, si tenemos proyectos de inversión, vamos a obtener una exoneración del 30% de exoneración del impuesto a la renta y todo el resto de los beneficios. Les pongo un ejemplito muy simple. Supongamos que tenemos un proyecto de inversión de una empresa que va a realizar una inversión de $1 millón en Montevideo y obtiene 10 puntos en el indicador de empleo, ¿sí? No computando por ningún otro indicador. Con el régimen del 143 del decreto anterior, obtendría una exoneración del 46,67% de la inversión elegible. ¿Sí? $460.000 de inversión de exoneración de impuesto a la renta. Con el nuevo decreto, el porcentaje se amplía al 68,11%, es decir, tiene un incremento de esta exoneración de $214.000. Y solo el mismo proyecto presentado por el del régimen viejo o por el régimen actual. Los indicadores, que ahora vamos a entrar a ver cada uno de ellos, pero a modo de índice, son generación de empleo, que lo que se busca es crear empleo con una carga equivalente a 30 horas semanales, ¿sí? Y va a depender también el puntaje del monto de inversión del proyecto. Descentralización, que va a depender del departamento donde se radica la inversión. Las exportaciones, que se va a calcular como la diferencia entre el monto a exportar en dólares con el proyecto versus la situación de la empresa sin el proyecto. Inversiones en tecnologías limpias, que lo que se calcula en función de la inversión en tecnologías limpias sobre el total de inversión incluido en el proyecto. Se calcula de forma similar el indicador de investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? Es decir, en función del monto de inversión en I+D+I sobre el total de inversión, y el indicador sectorial, que vamos a elegir un indicador sectorial según el tipo de proyecto. ¿Qué me refiero con esto? Si es un proyecto agropecuario, va a ser evaluado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y va a tener una serie de indicadores sectoriales para elegir. Si es un proyecto de comercio y servicios, lo va a evaluar el Ministerio de Economía. Si es un proyecto de industria, lo evalúa el Ministerio de Industria, y si es un proyecto turístico, va a ser evaluado por el Ministerio de Turismo. ¿Sí? Entonces, entrando ahora en cada uno de estos indicadores. El empleo se va a calcular, voy a tener que estimar cuál es el promedio anual que voy a tener en los próximos 3 ejercicios, ¿sí? Y lo voy a comparar contra la situación actual del empleo, de la empresa. El empleo incremental dividido la inversión elegible en millones de unidades indexadas elevado a la 1/3, que ahora vamos a ver qué significa esto, nos va a dar los puntos que tenemos en este indicador, que de vuelta puede ser de 0 a 10 puntos.
Después obviamente se va a ponderar por ese 50%. Los requisitos para computar un empleo o un puesto de trabajo es que tienen que tener una carga horaria de 30 horas semanales o 130 horas mensuales en el caso de los jornaleros. ¿Sí? Si se trabajan menos horas, se va a haber que prorratear. Por ejemplo, si un empleado trabaja 20 horas semanales, va a ser 2/3, ¿sí? 20 dividido 30 de empleo incremental. Si se trabajan más, es decir, por ejemplo, 40 horas semanales, se va a computar como un empleo. ¿Sí? Y hay un beneficio adicional que si el proyecto se presenta en la COMAP, Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, antes del 31 de diciembre va a tener un punto adicional en este indicador. Pero vamos a ver qué es esto del 1/3. Antes, en el decreto anterior, por ejemplo, era la misma fórmula, pero la inversión elegible en millones de UI se elevaba a 1/2, o sea, la raíz cuadrada. Entonces, si nosotros graficamos, en el eje de las X tienen las inversiones en millones de dólares, y en el eje de las Y tienen la cantidad de empleo que se necesita para obtener un punto en este indicador. Ven que a mayor inversión se requiere mayor empleo, es decir, no es lo mismo si yo voy a poner un kiosco, el empleo que me van a exigir, que si yo voy a poner una fábrica con destino a la exportación. Me van a exigir más empleo, pero menos que proporcionalmente. Es decir, ese 1/3 lo que hace es que esto sea como una curva y no sea una línea recta. Cuanto más cercano de 1 esté ese factor, esto se va a asemejar a una línea recta. ¿Sí? Entonces, lo que se busca es exigir más empleo, pero menos que proporcionalmente. Por eso está elevado a la 1/3. Había ejemplo. Por ejemplo, si estoy si voy a hacer una inversión de $1 millón, para obtener el primer punto en el indicador de empleo, estaría arriba de 2 puestos de trabajo. Ahora, si voy a invertir 8 millones para obtener un punto, necesito tener arriba de 4 puestos de trabajo. ¿Sí? Otro de los indicadores es el de descentralización, que también cambió. Cambió porque cambió la base con la que se mide. Si bien la lógica es la misma, es según donde radique la inversión, voy a tener un puntaje. El decreto anterior, o los decretos anteriores, se basaban en lo que era el índice de desarrollo humano de cada departamento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Montevideo tenía 0 puntos, en algún decreto anterior lo que se hizo fue darle puntos según el barrio de Montevideo. ¿Por qué? Porque Montevideo, la capital del país, tenía mayor desarrollo humano que el resto de los departamentos. Con este indicador, con este decreto, lo que se hizo fue tomar ahora la caída de la caída del empleo, medida en función de la tasa de empleo. Entonces acá Montevideo, si ustedes lo ven, está rankeando a mitad de tabla, está, ¿sí? Porque obviamente fue uno de los departamentos que tuvo un impacto con el tema de la pandemia. Entonces ahora en este momento todos los departamentos del país puntúan en este indicador, ¿sí? Entonces, según dónde radique la inversión, es el puntaje que voy a obtener. Es decir, si voy a estar en Paysandú, voy a tener 10 puntos. Si voy a radicar la inversión en Montevideo, voy a tener 6. Si la inversión que realizo y presento en el proyecto está radicada en más de un departamento, entonces hay que prorratearlo en función de dónde tenga radicada la inversión y el puntaje de ese departamento. Y si, por ejemplo, hay proyectos que por temas de movilidad la inversión no se puede asignar a un departamento puntual, entonces en ese caso la normativa lo que dice es vaya al domicilio fiscal de la empresa. Es decir, si el domicilio fiscal, por ejemplo, es de Montevideo, por más que la inversión esté en todo el país o se pueda mover, y bueno, voy a tener que tomar el puntaje de Montevideo. ¿Sí? Pero de vuelta, este es un indicador que cambió y cambió para bien, sobre todo para los proyectos que estaban radicados en Montevideo o Canelones, donde tienen más puntaje. Y nuevamente el indicador de descentralización, al igual que como estaba en proyectos anteriores, en decretos anteriores, tiene un apartado especial para los proyectos turísticos. El decreto y la normativa de la COMAP define 6 centros turísticos: Montevideo, Punta del Este, Costa Atlántica de Rocha, Ciudad de la Costa, Ciudad de Colonia y Termas. Y en función de dónde radique la inversión
y cumpla determinados requisitos, voy a tener puntajes distintos a lo que son la matriz general de descentralización. Entonces, si voy a establecer un proyecto turístico que tenga una clasificación tipo E, ahora vamos a ver qué es esto, pero no son las estrellas, no es la categoría normal de un proyecto turístico, va a tener 10 puntos. Si estoy en un tipo D, voy a tener 9 puntos, y si estoy en tipo C, voy a tener 8 puntos si estoy en Rocha, o sea, en la costa atlántica de Rocha, o en la ciudad de la costa del departamento de Canelones. Si no estoy en alguno de esta clasificación, es decir, E, D o C, voy a tener que ir a la matriz general, que fue lo que vimos recién. Ahora, ¿qué es esto de tipo E, tipo C y tipo D? Bueno, se definieron 5 franjas de 5 categorías para los hoteles, para los proyectos turísticos, donde hay determinadas exigencias en cuanto a metrajes, servicios, etc. Entonces, si el proyecto cumple con las condiciones del grupo E, voy a tener 10 puntos. Si el proyecto cumple con las condiciones de los proyectos del grupo D, voy a tener 9 puntos. Y si cumple con las condiciones del grupo C, y estoy en la costa atlántica de Rocha, o en la ciudad de la costa del departamento de Canelones, voy a tener 8 puntos. Si cumple condiciones de tipo A o tipo B, en realidad el indicador de exportaciones es otro que existía, pero cambió también. Nuevamente acá lo que se compara es las exportaciones que estimo voy a realizar en los próximos 3 ejercicios versus las exportaciones que tiene actualmente la empresa. Ahora después vamos a aclarar cómo se miden esos 3 ejercicios o cómo es la situación actual de la empresa. Y según el tipo de inversión, del monto de inversión en unidades indexadas que vaya a presentar a la Comap, son los requisitos que voy a tener para obtener puntos en este indicador. Había de ejemplo, si voy a hacer un proyecto que está entre $400.000 y $1,5 millones, es decir, entre 3,5 millones de UI y 14 millones, para obtener el primer punto en este indicador, voy a tener que tener exportaciones incrementales de $250.000, promedio anual. Y por cada $125.000 adicionales que incremente las exportaciones, voy a tener un punto adicional. Es decir, que si estoy en $375.000, en $400.000 de incremento de las exportaciones y presento un proyecto de $1 millón, tendría 2 puntos en este indicador. Y así el mismo razonamiento se aplica a todos los proyectos, a todas las franjas. Tengo que ver en qué franja estoy y cuánto voy a exportar comparando la situación actual de la empresa con los próximos 3 ejercicios. Nuevamente, el sector turístico, que es obviamente de los más afectados por el tema de la pandemia, tiene un criterio especial, que también se aplicaba en los decretos, en el decreto 455. Primero, todo lo que es facturación a no residentes, ¿sí?, se va a considerar como exportaciones, ¿sí? Y por otro lado, esas exportaciones, obviamente que este verano va a ser muy poco o cero, pero esperemos que para los próximos años los proyectos turísticos puedan computar por este indicador. Y después, a lo que se estima que van a ser las exportaciones incrementales, se lo multiplica por 2,62. Ese 2,62 es el factor, lo que mide es lo que gasta un turista, la relación entre lo que gasta un turista cuando viene de paseo al Uruguay y lo que gasta en alojamiento, ¿sí? Entonces, si estimo que voy a incrementar las exportaciones en $1 millón,
a los efectos del indicador va a ser $1 millón por 2.62. $2.620.000 sería lo que incrementaría las exportaciones, en este ejemplo, un proyecto turístico. Luego tenemos el indicador de tecnologías limpias. Este indicador se mantiene en términos generales con respecto a lo que establecía el decreto anterior y se asigna 1 punto por cada 5% de participación en el total invertido. Estas inversiones lo que buscan es, obviamente, tener una producción, el cuidado del medio ambiente, eficiencia en el uso de los recursos, el cuidado de la salud ocupacional, la generación de energía a través de fuentes renovables, etc. Los bienes si uno hace inversiones en tecnologías limpias, pero lo que está haciendo es cumpliendo con la normativa nacional o departamental, esos no van a ser computables, es decir, el gobierno no va a obtener o a otorgar exoneraciones por cumplir con la normativa. Sí, todo lo que yo invierta por encima de las exigencias establece la normativa. Estas inversiones, a su vez, tienen que ejecutarse en los 3 primeros ejercicios, desde la presentación del proyecto. Y tienen que mantenerse dentro de lo que es la actividad de la empresa, por lo menos durante 3 ejercicios desde que se adquieren. Y vamos a ver que existen dos listados. Uno es un listado taxativo, donde se determinan qué bienes pueden ser computables como inversiones en tecnologías limpias. Ahí entran todo lo que son inversiones en riego, todo lo que son vehículos eléctricos, sistemas de cogeneración, etc. Entonces, si yo tengo un proyecto donde alguno de esos bienes los voy a invertir, automáticamente entran como producto o computan como tecnologías limpias. Y después hay un listado 2, que lo que dice es, bueno, estos son, no es un listado taxativo, sino lo que dice son ejemplos de bienes que pueden entrar como tecnologías limpias. Ahí entra todo lo que es eficiencia energética, reciclaje de residuos, economía circular, etc. Y lo que hay que presentar es información, cuantificar cuánto, por ejemplo, si voy a presentar un equipo que me permita reducir los desperdicios de mi proceso industrial, y bueno, tengo que cuantificar cuánto eran los desperdicios que generaba antes y cuántos son los desperdicios que voy a generar con el proyecto. Entonces, lo que se busca es darle información a los evaluadores para que estos bienes puedan entrar como producción más limpia. Pero no es como en el listado 1, donde los bienes son taxativos y si yo invierto en alguno de esos ítems, ya automáticamente se computa como tecnologías limpias. Acá hay que argumentar y hay que presentar información para que sea incluido en tecnologías limpias, ¿sí? Y obviamente, nuevamente, los bienes que están exigidos por la normativa local o internacional no van a entrar como tecnologías limpias, sino que tienen que ser bienes que estén por encima de esos estándares. En el indicador de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, nuevamente es igual que en el decreto anterior, se asigna 1 punto por cada 5% de participación de la inversión en I+D+I sobre el total de inversión. Y ahí se puede distinguir lo que es investigación y desarrollo, que es todo lo que tiene que ver con inversiones que buscan fomentar el trabajo creativo, el desarrollo de nuevos conocimientos y su aplicación dentro de la empresa, y de lo que es innovación. Innovación en ¿qué tenemos? En productos o en procesos. En productos es el lanzamiento de un bien nuevo o tecnológicamente, sustancialmente mejorado, o mejoras en los procesos productivos distintos a lo que se hace actualmente. Estas inversiones, al igual que las de tecnologías limpias, se deben ejecutar en los primeros 3 ejercicios, y un cambio importante que tiene este decreto, que los decretos anteriores no lo tenían. En los decretos anteriores, el primero que presentaba un proyecto por innovación es el que se llevaba los puntos. Con este nuevo decreto, el que presenta el proyecto por innovación se lleva el 100% de los puntos. El segundo en presentar un proyecto similar y dentro del año posterior al que se presentó el primero se lleva el 70%, y hasta el segundo año
el tercero se lleva un 30% del puntaje. Nuevamente, los decretos anteriores el primero era innovador, ya el segundo no era innovador. Y entramos en los indicadores sectoriales. Los indicadores sectoriales, como les comenté, van a depender del tipo de proyecto que se presente y del ministerio que lo evalúa. Pero hay dos excepciones. Es decir, que cualquier tipo de proyecto puede aplicar por estas excepciones. Uno es que se llama mejora de la empleabilidad del personal, ¿sí? Y lo que busca es fomentar la capacitación de los trabajadores. Entonces, a la hora de presentar el proyecto hay que estimar cuál es el gasto de capacitación que va a tener la empresa en los próximos 3 ejercicios. Se divide entre el costo total de las remuneraciones de esos 3 ejercicios y se ve el porcentaje que se obtiene. Si se está entre 1,5 y 3%, se va a obtener 3 puntos. Si es menor al 5%, 5 puntos, y si es mayor al 5% va a tener 10 puntos. Obviamente que después es un compromiso que asumen las empresas y hay que cumplir. Y otro indicador sectorial que puede aplicar a todos los proyectos es la generación de energía a través de fuentes renovables, ¿sí? Lo que dice la normativa es, puede aplicar el indicador sectorial de las industrias. Las industrias tienen un indicador que se llama nivel tecnológico del producto elaborado, que cuanto mayor tecnología exista en ese producto, más puntaje. Y la generación de energía de fuentes renovables tiene 10 puntos. Entonces, una empresa comercial que, por ejemplo, ponga paneles solares, ¿sí?, puede ir por este indicador, ¿sí?, por el nivel tecnológico del producto elaborado, y obtener 10 puntos sobre esa inversión. Siempre y cuando toda la inversión esté relacionada con la generación de energía a través de fuentes renovables. Si, por ejemplo, en ese proyecto hay paneles solares y hay un galpón, bueno, el galpón no va a computar como energías renovables y hay que prorratear la relación entre tecnologías renovables y el total de inversión, ¿sí? Pero si fuera 100% aplicable, tendría los 10 puntos. Y ahora sí, un proyecto de comercio y servicio puede optar por alguno de estos dos indicadores, que son los que definió el Ministerio de Economía y Finanzas. Diferenciación de productos y procesos y el índice de mantenimiento de la actividad. Diferenciación de productos y procesos es el mismo que ya estaba. Es decir, si se obtiene, apunta a la obtención de algún certificado, normas ISO, normas UNIT, relacionados con calidad, con seguridad de la información, etc. Si se obtienen esos certificados, se obtienen 5 puntos en este indicador. Si una empresa a la hora de presentar el proyecto ya tiene alguna certificación de calidad, bueno, y la obtuvo hasta 12 meses anteriores a la presentación del proyecto, puede puntuar por este indicador. Si no se tiene y es una empresa en marcha, puede obtenerlo hasta 2 ejercicios siguientes a la presentación del proyecto. Y si es una empresa nueva, lo puede obtener hasta 2 ejercicios siguientes a la que obtuvo primeros ingresos operativos, ¿sí? Y estos indicadores se deben mantener por 3 ejercicios. Estas certificaciones se deben mantener por 3 ejercicios. El otro de los indicadores, que este sí es nuevo, es el de mantenimiento de la actividad. Y lo que busca es compensar a las empresas de comercio y servicio por los costos de las tarifas públicas. Es decir, por la energía, el agua, el gas natural, etc. Este indicador es aplicable solo por los proyectos presentados hasta el 31 de diciembre del 2021 y se mide como la relación en gasto en tarifas públicas sobre las ventas con proyecto. Nuevamente, los próximos 3 ejercicios. Según el tramo o según la relación que tenga el costo de las tarifas públicas sobre las ventas con proyecto, es el puntaje que se va a obtener. Entonces, por ejemplo, si estoy entre el 5 y el 10%, voy a obtener 3 puntos. Si tengo una relación, si yo gasto mucho, por ejemplo, en energía, y tengo más del 60%, obtendría 10 puntos en este indicador. El Ministerio de Turismo, es decir, para los proyectos turísticos, existen 2 indicadores.
Uno es servicios e infraestructura, que da 1 punto por cada 5% de inversión en servicios adicionales sobre el total de inversión, y cuando hablamos de servicios adicionales es inversiones por encima de lo que se le exige a la categoría del hotel, y acá sí estamos hablando de las estrellas de las categorías que establece el Ministerio de Turismo, ¿sí? Entonces, si hago inversiones por encima de lo que exigen a la categoría que tengo, por cada 5% de esas inversiones voy a tener 1 punto en este indicador. Ejemplos de inversiones: salas de eventos, convenciones, cines. Y el otro indicador por el cual puedo optar es el de la certificación de los edificios sostenibles, la certificación LEED, que apuntan a todo lo que es eficiencia y uso de energías alternativas. Si se obtiene una certificación LEED, ese hotel o ese proyecto turístico va a tener 4 puntos, si obtiene la certificación plata 6 puntos, si tiene la oro 8 puntos, y si obtiene la platino tendrá 10 puntos en el indicador. ¿Sí? El Ministerio de Ganadería, que fue uno de los que más trabajó en cuanto a los indicadores, definió 4 indicadores. Uno es la inversión en adaptación al cambio climático, ¿sí? Y por cada 5% de participación de inversiones en adaptación al cambio climático sobre el total de inversiones voy a obtener 1 punto. Y acá entra todo lo que es gestión de agua para uso agropecuario, para uso animal, instalaciones de montes de abrigo y sombra, instalaciones de nuevas cortinas rompevientos, etc. Y todo lo que es gestión de agua, ¿sí? De riego, lo bueno que puede puntuar en el indicador de tecnologías limpias como en el indicador de adaptación al cambio climático. Es decir, que las mismas inversiones me van a generar puntos en 2 indicadores. ¿Sí? Después tenemos diferenciación de productos y procesos, que es muy similar a la que vimos para el Ministerio de Economía y Finanzas, pero con certificaciones relacionadas con el sector agropecuario. Y por cada 5, y si se obtiene alguna de estas certificaciones y se mantiene durante los 3 años de cumplimiento del indicador, se va a obtener 5 puntos en este indicador. Después tenemos este nuevo calado de los suelos, que son inversiones que tienen por objetivo ajustar la acidificación de los suelos, ¿sí? Lo que busca es mejorar la producción de esos suelos que han sufrido por la erosión, por la aplicación de fertilizantes, etc. Y acá la metodología lo que establece es: se debe presentar un análisis de suelo realizado por un laboratorio que esté homologado por el Ministerio de Ganadería, y se ve la situación de ese campo antes de presentar el proyecto. Tiene que tener un pH de suelo menor al 6%. Obviamente que acá la gente, los ingenieros, son los que saben de estos temas. Y a los 6 meses lo que se hace un nuevo estudio y se ve si se mejoró la calidad del suelo, y obviamente si eso ocurrió, te da el cumplimiento del indicador. Y este indicador se mide como 1 punto por cada 5% de participación en inversión en encalado de suelo sobre el total de inversión. Y acá se incluyen los costos de aplicación, los costos de la materia prima y los costos de transporte desde la barraca al campo. ¿Sí? Y otro de los indicadores del sector agropecuario se llama la contribución a las exportaciones del sector agropecuario. Alguno que ya haya presentado proyectos dirá: estas eran las exportaciones indirectas que tenía el régimen anterior. Y sí y no, es decir, es similar, pero ahora se puso como indicador sectorial, mientras que antes estaba como parte se podía computar el indicador de incremento en las exportaciones. Es decir, que antes yo podía incluirlo como exportaciones y optar por otro indicador sectorial. Ahora este es un indicador sectorial. Si opto por este, las exportaciones tienen que ser exportaciones directas y no indirectas. Entonces, en este caso sí fue un pequeño retroceso que tuvo este decreto. Y esto lo que busca medir es, se deben estimar las ventas incrementales en plaza, ¿sí?, de los productos agropecuarios que figuran en esta tabla,
¿sí? Y se le aplica este porcentaje. Es decir, si por ejemplo yo soy un productor de soja, miro cuántos son mis ventas incrementales que voy a tener en los próximos 3 ejercicios y le aplico un factor del 93%. 93% de estos factores surgen de evaluar a nivel de país cuánto es la relación entre exportaciones sobre el total producido, ¿sí? Y a ese monto que me da, le aplico el mismo criterio que vimos para las exportaciones, es decir, aquella tabla que vimos donde estaban los distintos tipos de proyectos según el monto de inversión y los requisitos para obtener el primer punto y los puntos adicionales. Pero la diferencia es que se aplica a las ventas en plazo. Después tenemos el indicador del... un segundito. A ver, Silvana dice que no está viendo la pantalla. Un segundito a ver qué podemos hacer. Bueno, ahora tratamos de solucionar el tema. A ver, en el tema del Ministerio de Industria, de los proyectos industriales, hay un único indicador sectorial. Se eliminó varios de los que existían en el decreto anterior, que eran poco prácticos, y se dejó que es el nivel tecnológico del producto elaborado. Acá lo que se mide es cuánta tecnología tiene el producto que elabora la empresa, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un proyecto que su producto se basa en preparados de frutas y carnes, va a calificar como manufacturas basadas en recursos naturales y va a tener 2 puntos, ¿sí? Ahora, si hago productos químicos, ¿sí? La fábrica de productos químicos va a estar calificada como manufacturas de tecnología media y va a tener 7 puntos, ¿sí? Perdón, que estaba mirando que se solucionó en la pantalla. Cuanto más tecnológico sea el producto, mayor es el puntaje que va a obtener. Y como les decía, si tengo generación de energía de fuentes renovables, va a estar en manufacturas de tecnología alta y va a tener los 10 puntos. Y este indicador es el que pueden aplicar todo el resto de los proyectos que no sean de industria. Entonces, ¿listo? Tenemos ahora vamos a ver el tema del cronograma de estos indicadores. Vimos cuáles son los indicadores, ahora vemos cómo se calculan o qué periodo hay que tomar para calcularlo. Como dijimos, los compromisos se tienen que asumir por 3 ejercicios. Esto es un cambio respecto al régimen anterior, porque antes eran 5 ejercicios, ¿sí? La situación inicial, por ejemplo, si uno quiere medir el empleo, las exportaciones, se tiene que tomar los 12 meses previos a la presentación del proyecto o los 12 meses previos a la factura más antigua incluida en el proyecto, a opción del inversor. Esto es nuevo, el decreto anterior dejaba solo los 12 meses previos a la presentación del proyecto. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo voy a presentar un proyecto hoy, cierro ejercicio 31 de diciembre, tomo las inversiones desde enero a octubre, y la factura más antigua que yo incluí en el proyecto es de enero. Entonces, mi situación actual, por ejemplo, a los efectos del empleo, es tomar el promedio de los 12 meses del 2019, y esa va a ser mi situación actual. Y la voy a comparar ¿contra qué? Contra los próximos 3 ejercicios. ¿Cómo se calculan? El primer año, si es una empresa nueva, es decir, que todavía no tuvo ingresos operativos, va a ser el ejercicio siguiente al primero que generó los ingresos operativos. Si es una empresa en marcha, el primer ejercicio será el siguiente al de presentación del proyecto. Entonces, en el ejemplo que les puse recién, mi situación actual es, supongamos para empleo, son los 12 meses, el promedio de los 12 meses del 2019, mi situación actual. Y mi año 1 va a ser el ejercicio, no el 2020, el 2021. O sea, 2021, 2022 y 2023. Voy a comparar el promedio de esos 3 ejercicios versus mi situación actual, que es el 2019. ¿Sí? Y este decreto permite extender el plazo para iniciar estos indicadores.
por hasta 2 ejercicios. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo que construir una fábrica, me lleva 24 meses de construcción, entonces puedo pedir que me empiecen a computar los indicadores a partir del mes 25, del ejercicio 3, en lugar del ejercicio siguiente si fuera una empresa en marcha. ¿Por qué? Porque todavía la inversión no va a estar ejecutada y no me va a generar, por ejemplo, el empleo o las exportaciones. ¿Sí? O sea que se puede solicitar a la COMAP un corrimiento del indicador. Tiempo. ¿Cómo se calcula la exoneración del impuesto a la renta? Hay que aplicar esta formulita que surge acá, que es el puntaje obtenido en la matriz, ¿sí? Ya ponderado, se resta 1, se divide entre 9, se multiplica por 0,70 y se le suma 0,30. Es decir, que si tuviera 10 puntos, 10 menos 1, 9, esto dividido 9 me da 1, 0,70 más 0,30, llego al máximo de 100% de exoneración. Si tuviera el mínimo, que es un punto, 1 menos 1, 0, todo el primer factor me da 0, y por lo tanto tengo un mínimo del 30% de exoneración. Exoneración, el porcentaje que se aplica, como vimos, a la inversión que presenté en el proyecto. Y la tasa de impuesto a la renta, no es que dejo de pagar impuesto a la renta, sino que durante el plazo, que ahora vamos a ver también cómo se calcula, voy a pagar una tasa, voy a tener una exoneración del 90%, es decir, voy a pagar una tasa de impuesto a la renta del 2,5% en lugar del 25% que es la tasa vigente. Esto mejoró mucho con respecto a todos los decretos anteriores. En el decreto anterior estaba en el 10%, y en el primer decreto esta tasa se aplicaba solo a la mitad del plazo y después iba subiendo. Es decir, que acá, durante todo el plazo de exoneración, voy a pagar una tasa del 2,5% en lugar del 30%. ¿Sí? Voy a estar topeado, obviamente, por el monto total de exoneración y por la renta que genere, y a su vez por el monto de inversión que efectivamente ejecute a la fecha de la presentación de la declaración jurada. ¿Sí? Entonces, acá les presento, en el primer cuadro van a ver si tengo un punto, tengo un 30% de exoneración de impuesto a la renta, si tengo 5 puntos voy a tener un 61%, si llego a los 10 voy a tener el 100% de exoneración. Esa exoneración que como dijimos, va a tener un plazo para utilizarse. Y ese plazo surge de esta formulita que vemos acá. Los puntos, otra vez luego de ponderados, menos 1 dividido 9 por el límite máximo por tramo, menos 4 más 4. Todas estas fórmulas lo que hacen es que en realidad hay un mínimo de 4 años, es decir, por lo menos voy a tener 4 años para utilizar la exoneración de impuesto a la renta, y voy a tener límites según los tramos de inversión que pueden llegar hasta 25 años máximo. Para mostrar un cuadrito que va a quedar mejor. Y estos plazos se pueden extender hasta 12 ejercicios consecutivos o no, es decir, si en algún ejercicio tengo pérdida, puedo extender este plazo, no computar ese ejercicio y extenderlo. Y a su vez, si es un proyecto, normalmente de empresas nuevas, que tienen los primeros años, tienen pérdidas fiscales, puedo extender ese plazo hasta 4 años, y a partir del año 5 sí o sí empieza a correr el plazo. O sea que este plazo se puede extender. Acá creo que se ve más fácil, acá ven los tramos de inversión en millones de UI, y por otro lado ven los puntos. Entonces, si yo tengo un proyecto de hasta $400.000, es decir, menor o igual a 3 millones de UI, y por ejemplo tengo 5 puntos, tendría un plazo de 9 años para usar el beneficio. Si tuviera un proyecto de más de 500 millones, si tuviera 5 puntos, tengo 13 años de plazo. Es decir, que cuanto más puntos y cuanto más inversión obtenga, mayor es el puntaje. Mayor es el plazo, perdón. Con un máximo de 25 años para utilizar la exoneración. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicar esto. Y esto es muy importante. Si dado este régimen, que es más beneficioso que los anteriores, lo combinamos con los beneficios transitorios,
se puede obtener exoneraciones muy importantes, cercanas al 100%. ¿Cómo se puede llegar a esto? Estos beneficios transitorios también aplican a los otros decretos, ¿no? Pero se incrementa un 20% el porcentaje de exoneración, ¿sí?, que surge de la matriz para los proyectos de inversión presentados hasta el 31 de marzo del 2021, y ese 20% se aplica a las inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre del 21. Siempre que estas inversiones hasta el 21 representen por lo menos el 75% del total de la inversión presentada en el proyecto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y a su vez, se puede combinar con otro beneficio transitorio, que son las inversiones realizadas hasta el 31 de marzo del 21, se computan por el 150%, es decir, si invertí 100, voy a considerar como si hubiese invertido 150 a los efectos de obtener la exoneración de impuesto a la renta, ¿sí? Y a su vez ese porcentaje, ese 50% adicional, no se deduce del monto total exonerado, lo cual podría llegar a tener más del 100% de exoneración, ¿sí?, si combino con estos beneficios transitorios. Un ejemplo, supongamos un proyecto de $1 millón, la inversión se ejecutó toda en el 2020 y obtiene el mínimo puntaje 30%, sin los beneficios transitorios. Como el proyecto se presenta antes de marzo del 21 y se invirtió todo antes de diciembre del 21, la exoneración del 30% pasa a ser del 36%, es decir, 30% por 1.2, 36%. A su vez, como se invirtió todo antes de marzo del 21, la inversión de ese $1 millón se computa por $1,5 millones. Entonces, $1,5 millones por 36% de exoneración nos va a dar $540.000. Es decir, que el proyecto que tenía una exoneración del 30% pasó a tener una exoneración del 54%. Y acá viene lo lindo. Si un proyecto que obtenga 56% de exoneración de impuesto a la renta con el régimen normal y cumpla estas dos condiciones en un 100%, alcanza una exoneración del 100%. Es decir, que si tiene suficiente renta, el 100% de lo que invierta lo va a recuperar en beneficios fiscales, es decir, en no pago de impuesto a la renta. Lo cual obviamente es muy interesante. Después hay incentivos adicionales para micro y pequeñas empresas y para proyectos que se instalen en parques industriales. Para las micro y pequeñas empresas, para las MIPES, siempre que presenten proyectos dentro del año menores a $400.000, a 3.5 millones de UI, obtienen un 10% adicional de IRADE. Entonces suma, es decir, si tuvo un 30% va a tener un 40%. Y un año adicional de exoneración, ¿sí? No aplica si es una empresa que pertenece a un grupo o es controlada y ese grupo supera las condiciones para ser MIPE, que es de 19 empleados y tener una facturación de menos de $1.100.000 aproximadamente. Y lo que se hace es, se mide cuál es la cantidad de personas que tiene antes de presentar el proyecto y cuánto facturó en el último ejercicio, y si cumple, puede obtener estos incentivos adicionales. Y si es una empresa nueva, va a tener que presentar una declaración jurada donde se compromete a mantenerse como MIPE en el ejercicio siguiente al que comience a facturar, al que comience su actividad. Como les dije anteriormente, el tema de los usuarios de parques industriales o parques científicos tienen un 15% adicional, acá sí se multiplica por 1.15, ¿sí? Si son usuarios que realicen algunas de estas actividades, actividades industriales, actividades, servicios de apoyo a la cadena industrial, actividades de generación de energía solar térmica y fotovoltaica, temas de actividades relacionadas con el aprovechamiento de residuos y actividades de tecnologías de la información, biotecnología o industrias creativas. Si son usuarios de parques, si cumplen estas actividades, van a tener un 15%. Si son usuarios de parques, pero no realizan estas actividades, el beneficio es de un 5%. Y a su vez, si realizan actividades industriales o prestan servicios relacionados, van a tener un crédito fiscal por los aportes del personal, de los aportes patronales, del empleo que genere y que trabaje durante toda su jornada dentro del parque, ¿sí?
y por los 3 años que dura ese indicador. Si no nos convence todo este régimen, esta matriz, la nueva normativa establece una matriz simplificada, que dice, bueno, vaya y puede utilizar solo el indicador de generación de empleo. ¿Qué es lo que, cómo se mide esto? Es, nuevamente, según las franjas de inversión, por ejemplo, si estoy en 20 millones de UI, que estoy entre 14 y 70 millones de UI, voy a tener que generar 8 puestos de trabajo en esta matriz simplificada para obtener el primer punto. Y después, por cada 3 nuevos puestos de trabajo, voy a tener un punto adicional. Entonces, si tengo un punto, si genero un punto con la matriz simplificada, voy a tener 42% de exoneración de impuesto a la renta sobre la inversión elegible y un plazo de 5 años. Si genero 6 puntos, voy a tener el 57% y 6 años. Si genero los 10 puntos, voy a tener una exoneración del 69% y 7 años. Lo que sí acá les pondría un semáforo en rojo. No piensen que si solo van a generar empleo, siempre les conviene la matriz simplificada. Tienen que evaluarlo. ¿Por qué? Porque ahora todos los departamentos tienen puntaje por descentralización. Entonces, ahí se puede combinar empleo y descentralización versus la matriz simplificada, y a veces conviene la matriz simplificada, a veces conviene ir por la matriz general. O sea que acá, ojo, no vayan directamente a la matriz simplificada si solo tienen empleo, hagan el cambio. Ampliaciones. Si yo hice un proyecto de inversión y al final la inversión me salió más cara, o quiero incorporar nuevas inversiones, siempre que estén relacionadas con el proyecto original, puedo presentar una ampliación durante el plazo de utilización del beneficio de impuesto a la renta. Esto se extendió, esto es bueno, es decir, si tengo 9 años de plazo, tengo 9 años para presentar una ampliación. Si esa ampliación es hasta un 30% de la inversión original, vamos arriba, se puede presentar el proyecto, no se exigen nuevas externalidades, es decir, no se exigen nuevos compromisos. Si si la ampliación está entre 30 y un 50%, se va a exigir un incremento del porcentaje de exoneración, en forma proporcional, es decir, por el primer 30% no se requiere, y si estoy, por ejemplo, en el 50%, voy a tener que incrementar un 20% el puntaje, que puede ser en cualquier indicador, y esto es otro cambio importante. Y las ampliaciones que superen ya el 50%, hay que presentar un nuevo proyecto con todos los indicadores y todos los requisitos establecidos para un nuevo proyecto. Esta es la parte buena. Ahora viene la parte del cumplimiento y de la pérdida de los beneficios. Hay 3 tipos de incumplimientos que hay que tenerlos presentes. El primero es en la entrega de la información, es decir, anualmente hay que presentar información sobre cómo viene la inversión y cómo vienen los indicadores. Si no se entrega la información, la COMAP lo va a llamar y le va a decir, tiene tantos días para presentar la información. Y si no la presenta, puede llegar a tener multas y recargos. El otro incumplimiento es en la ejecución de la inversión. Esto, no hay proyecto que la inversión dé exactamente igual a lo que se presentó. Si estoy por arriba, puedo evaluar presentar una ampliación. Si estoy por debajo, hay que tener en cuenta si se cumplieron o no los objetivos del proyecto, de los objetivos de ejecución y operación. ¿Sí? Primero que nada, es importante siempre ir usando los beneficios a prorrata de la inversión, es decir, que si yo presenté 100 de inversión y terminé invirtiendo 95, usar el 95% de los beneficios, cosa de no tener problemas. Pero si estoy en el primer escenario donde cumplí con los objetivos, pero la inversión me salió más barata, y usé todo el beneficio, voy a tener que reliquidar los beneficios indebidamente utilizados, actualizados por la unidad indexada, es decir, por la inflación. Si cumplí parcialmente los objetivos de ejecución y operación del proyecto, y bueno, ahí debería tener que reformular el proyecto, y si tengo que reliquidar, porque usé beneficios de más, ahí sí voy a tener que voy a tener que aplicar multas y recargos. Y si no cumplí con los objetivos del proyecto, la resolución está revocada y hay que devolver los impuestos, las exoneraciones, más multas y recargos.
Y obviamente, este incumplimiento se da cuando termino el cronograma de inversiones o si me extendieron el cronograma en la fecha en que me lo extendieron. Y después vienen los objetivos de la matriz, es decir, los indicadores. Si no cumplí, por ejemplo, con el empleo que dije que iba a generar, voy a tener que devolver los beneficios actualizados por la unidad indexada. ¿Sí? Y esto se va a medir, a diferencia de los decretos anteriores, al final del cronograma de cumplimiento de indicadores, que ahora lo vamos a ver. Entonces, primero que nada, tengo un 20% de margen de tolerancia en los indicadores, es decir, puedo estar en el puntaje por un 20% inferior, que aún obtengo el 100%, obtengo el porcentaje que me había salido en la resolución. ¿Sí? Y esto se va a medir al finalizar el cronograma de cumplimiento de los indicadores, es decir, en esos 3 ejercicios. Si estoy fuera del margen de tolerancia, pero igualmente tengo algún porcentaje de exoneración, puedo solicitar la reliquidación e ir por ese indicador. Ahora, si estoy fuera del margen de tolerancia, pero no llego ni al punto, ahí sí voy a tener que devolver todo. Todo actualizado por la variación de la unidad indexada. Si estoy por arriba, es decir, generé más empleo, más exportaciones, etcétera, bueno, y tuve un puntaje mayor, puedo solicitar el recálculo de la exoneración y me van a emitir una nueva resolución con un nuevo porcentaje de exoneración y un nuevo plazo si corresponde. Y la nueva normativa dice, bueno, si por razones de fuerza mayor usted no puede cumplir, puede ir y solicitar a la CONMAP, argumentando obviamente qué fue lo que le pasó, para extender el corrimiento del cumplimiento del indicador, siempre cumpliendo por 3 ejercicios. Es decir, solicitar, mira, en este año no puedo, necesito un plazo de 2 años, y después, a partir del tercero, tengo los 3 ejercicios para cumplir. Obviamente que esto queda, es potestad de la CONMAP, del gobierno, de decir si le van a otorgar o no ese plazo adicional. Y por último, antes de ver algunas consultas, les voy a presentar unos ejemplos de todo esto que vimos. Pongamos vamos a ver un ejemplo industrial. Es una empresa nueva, se va a localizar en el departamento de Canelones, es una empresa que va a producir fertilizantes. Tiene una inversión de unos 10 millones de dólares entre maquinaria y obra civil, y va a generar unos 34 puestos de trabajo, todos mayores, con una carga horaria semanal mayor a 30 horas, es decir, que son 34 nuevos puestos de trabajo genuinos. ¿Sí? Va a exportar en promedio en los próximos 3 años 2 millones de dólares. Como es una empresa nueva, su situación actual es 0, es decir, que todos esos 2 millones de dólares son incrementales. Va a invertir en tecnologías limpias 500.000 dólares, y suponemos una renta fiscal en miles de dólares de 1.200.000, 1.500.000, 2 millones y 2 millones y medio en adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué puntaje obtendría este proyecto? En generación de empleo, aplicando la formulita, nos da 7,59 puntos, que ponderados nos queda en 13,79. Con los 2 millones de incremento de las exportaciones, genera 7,89 puntos, ponderado nos queda 1,51, 1,58. Descentralización, como está en Canelones, tiene 7 puntos, 1,05. Tecnologías limpias, como invertía 500.000 dólares, es 0,20 el puntaje. No tiene nada de investigación, desarrollo e innovación. Y en el sectorial, como es una empresa de manufacturas de tecnología media, porque era una empresa que hacía fertilizantes, tiene 7 puntos, lo que le da un total de 8,37 puntos, que equivale a 87,32% de exoneración. Es decir, que de los 10 millones de dólares que presentó en el proyecto, se puede llegar a exonerar 8.700.000 dólares de impuesto a la renta, más todo el resto de los beneficios, el impuesto al patrimonio, el IVA, los tributos a la importación. Y tiene un plazo de 17 años para utilizar esa exoneración. Entonces, en esta matriz ustedes ven los 17 años, la renta que estima la empresa que va a generar está pasada en unidades indexadas, la tasa vigente en la economía de impuesto a la renta, que es del 25%, entonces, si la empresa
generara 10.800.000 UI de renta y no tuviera proyecto de inversión, pagaría 2.700.000 UI. ¿Sí? Como tiene proyecto, la tasa baja del 25 al 2,5. Entonces, en lugar de pagar 2.700.000, va a pagar 270.000 UI. ¿Cuál es la exoneración? Bueno, la diferencia entre los 2.700.000 y los 270, es decir, 2.431.000 UI. Y el saldo que le va quedando, teníamos 78 millones de UI, 78.625.000. Al cierre del primer ejercicio le van a quedar 76 millones de UI. ¿Por qué? Porque se comió una exoneración de 2.400.000. Y así sucesivamente. En el año 2, la exoneración efectiva es de 2.400.000 nuevamente, que le quedan 73 millones de UI. 73 millones que va a ir descendiendo a medida que vaya aplicando la exoneración. ¿Sí? Al llegar al año 17, esta empresa, dada la renta que generó, llegó a utilizar todo el beneficio. Es decir, que se exoneró los 8.700.000 dólares que le otorgó el proyecto. Vamos a ver un ejemplo, un segundo ejemplo de comercio y servicio. Supongamos una empresa que va a abrir un local en un shopping center, en el shopping de Punta Carretas, va a invertir 500.000 dólares de inversión elegible y va a contratar 11 empleados. Tiene una renta de 200.000 dólares, 210, 220, 250.000 dólares. ¿Sí? Este proyecto lo que tiene es generación de empleo, que genera un puntaje de 6,66, ponderado 3,33, y después lo único que tiene es descentralización. 6 puntos porque está en Montevideo. ¿Sí? O sea que tiene 4,23 el puntaje final, que equivale a 55,12% de exoneración de impuesto a la renta. Y tiene un plazo de 9 años. Como ven acá hay muchos de los indicadores que este proyecto no computó. ¿Qué pasa? Conviene, acuérdense de este número, 55,12, o sea, 275.000 dólares de exoneración de impuesto a la renta. Y si conviene ir por la matriz simplificada, dado que va solo por empleo, la inversión elegible traducida a UI son 4.500.000 unidades indexadas y genera 11 puestos de trabajo. Es decir, que va a estar en este rango entre 3,5 millones y 14 millones de UI. Y por lo tanto, va a generar por los primeros 5 puestos de trabajo, genera 1 punto, y por los 6 restantes, tiene que 6 dividido 2, o sea, 3 puntos adicionales. Por lo tanto, este proyecto generaría por la matriz simplificada 4 puntos, una exoneración del 51% y un plazo de 5 años. Y los 4 puntos se obtienen ahí, 11 menos 5, que es para el primer punto, dividido 2, por cada punto, por cada incremento adicional, más 1 serían los 4 puntos. Entonces, la exoneración que obtendría con el 51% de exoneración es de 255.000 dólares. Y 5 años de plazo, mientras que antes teníamos 275.000 dólares y 9 años de plazo. Por lo tanto, le va a convenir en este ejemplo ir por la matriz general y no utilizar la matriz simplificada. Nuevamente vemos cómo sería la utilización de este beneficio y ven que por más que tuvo 9 años de plazo, genera suficiente renta como para que a partir del año 5 comerse todo el beneficio que le otorgó el proyecto. Eventualmente podrá evaluar presentar una ampliación o un nuevo proyecto si obviamente cumple con los indicadores y si tiene inversión. Pero ven, en el año 6 ya utilizó todo el beneficio y le sobraron 3 años de exoneración. Así que, bueno, hasta acá la idea ahora es ver si tienen alguna consulta y bueno, quedamos a las órdenes para responder las consultas que surgen. Quisiera hacer una consulta. No Sí. sé si me estás escuchando, Enrique. Sí. Tú dijiste que la exoneración del plus del 20% era siempre y cuando los proyectos se presenten hasta el 31 de marzo del 21, ¿es correcto? Es correcto. Eso sigue así porque
Yo tenía entendido que la presentación era hasta el 31 de diciembre del 20 y la ejecución hasta el 31 de marzo del 21. No, en este decreto 268, la exoneración es hasta el 31, es presentarlo hasta el 31 de marzo del 21, y lo que tenés que tener es que la inversión hasta el 31 de diciembre del 21 tiene que por lo menos llegar a tener al 75% de la inversión total del proyecto. ¿Sí? Y se aplica ese 20% por las inversiones hasta el 31 de diciembre del 21. Es decir, que si tengo inversiones que van más allá del 31 de diciembre del 21, va a tener la exoneración normal. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse, tenía 30%. Por las inversiones hasta el 31/12 del 21, va a ser 36% de exoneración. Pero si tengo inversiones que van al 22, va a ser por el 30% esas inversiones. Perfecto, perfecto. No, era solamente ese tema de que yo, por lo que había leído y eso, mira, lo voy a revisar por la duda, pero topeaban la presentación para obtener ese 20 hasta el 31 de diciembre de 2020. No, mira, acá te leo puntualmente los criterios de la Comar. Dice, determina que los proyectos de inversión presentados desde la vigencia del mismo, de este decreto, y hasta el 31 de marzo del 21, obtendrán un incremento en el porcentaje de exoneración que resulte de la aplicación de la matriz de indicadores de un 20%. O sea que hasta el 31 de marzo del 21 tenés tiempo. O sea, lo mejor que te puede pasar es haberlo presentado antes del 31 de marzo del 21 y haberlo ejecutado también hasta el 31 de marzo del 21. Ese es el mejor escenario. No, ese es el mejor escenario, y es como yo le decía, si tu proyecto normal, poner vos presentás un proyecto ahora en diciembre por este régimen y cumplís con todo, y tenés una exoneración con el régimen sin los beneficios transitorios del 56%, llegás al 100% de exoneración con los beneficios transitorios. Es realmente, o sea, la combinación del régimen actual es espectacular. O sea, mirá que yo antes, cuando daba charlas parecidas a estas, siempre hacía un chiste bobo, que en realidad decía, 100% de exoneración no lo obtiene ni Google instalándose en el medio del campo de Artigas, porque era el departamento que más puntuaba y por descentralización. No había forma de llegar al 100%, era imposible. Tenías que cumplir en todos los indicadores con 10 puntos. En este no es imposible. Hay los proyectos que logran 56%, que no es tan loco y cumplen con los beneficios transitorios, se llevan el 100% de exoneración. Es muy interesante. Perfecto. ¿Puedo hacerte otra consultita, Enrique? Sí, cómo no. Mira, para una MIPYME, o sea, una mediana y pequeña empresa, ahora eso bajó del 20 al 10%, ¿correcto? ¿Cómo? Perdona, que justo me llegó un chat. Que bajó para una pequeña empresa bajó del 20 al 10%, ¿está? Correcto. Fue uno de los puntos que... Ahí está. Un poquito para atrás. Sí, exacto. Entonces, estas pequeñas empresas, por ejemplo, si la exoneración le da un 35%, suman un 10%, que es un 45%, y a partir de ese 45% se le empieza a aplicar el 20% por haberlo presentado antes de marzo del 21 y el 1.5, o sea, el 150% adicional, ¿verdad? Claro, correcto. Es a partir de esa suma, o sea, vos la mediana y pequeña empresa de un 35 pasa directamente a un 45 por la condición, y a partir de ese 45 se le aplican el 20 y el 50% adicional, ¿es así? A ver, puntualmente la normativa no lo dice, pero la resolución va a salir con un 35 más un 10, un 45%. Y el 20% es en función de que vos cumplas con la inversión. O sea que lo que vos decís es razonable de que sea así. De vuelta, la normativa puntualmente no lo dice, pero estimo que la Comar va a aplicar ese criterio, porque si no, es al puntaje que se obtiene en la resolución, se le multiplica por un 20% por los beneficios transitorios y por el 50%, por el 150% en el caso de las inversiones. O sea que
realidad debería ser así. Está de acuerdo, muchas gracias. Tengo algunos chats acá. Si, lo mejor es, si, por las dudas, porque tengo algunos chats, lo mejor es que si pueden hacer las preguntas para todos, mejor, así ya las dudas capaz que surgen son de varios. ¿Alguna otra consulta? A ver, tengo una acá que dice, buenos días, para la compra de vehículos eléctricos ¿conviene presentar un proyecto independiente? ¿Se debe esperar hasta que salga la resolución para importarlos? ¿Este tipo de proyectos salen más rápido? A ver, le respondo esta consulta que me hicieron. No necesariamente conviene ir por proyectos independientes. Es más, a veces los que venden este tipo de bienes, o los paneles solares, ya hacen una estimación de lo que se puede ahorrar, pero pierde lo integral del proyecto, porque puede ser que esos beneficios los pueda aplicar a un monto mayor de inversión, o pueda combinarlo con otros indicadores. O sea que yo te diría que hay que analizar cada caso, pero no necesariamente conviene presentar un proyecto exclusivamente de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque capaz que podés poner más inversión, por más que tengas un porcentaje menor, lo aplicás a un monto mayor de inversión y por lo tanto la exoneración termina siendo mayor. O sea que cada caso hay que analizarlo, pero yo te diría que en principio no conviene. Después, ¿se debe esperar hasta que salga la resolución para importarlos? No. Lo ideal es tener sí la resolución, pero uno puede hablar con su despachante de aduana y después de presentar el proyecto de inversión puede hacer una admisión temporaria. ¿Sí? Una admisión temporaria que está sujeto a que hay un proyecto en estudio. Entonces los bienes ya se pueden ingresar por más que no esté la resolución, y cuando sale la resolución ministerial que otorga los beneficios, lo que se hace es nacionalizar el bien. Pero el bien ya está dentro de la plaza y ya se usa. ¿Y este tipo de proyectos salen más rápido? Sinceramente, a ver, acá no grabemos, pero en realidad es según el ministerio. Hay ministerios que demoran mucho más que otros. El Ministerio de Economía y Finanzas es un ministerio que saca los proyectos más rápidos. Hay otros ministerios, por ejemplo, el de Ganadería, que es uno de los que demora un poco más. Depende de los evaluadores, de la estructura que tenga cada ministerio. Y sinceramente, obviamente que no hay proyectos presentados, o por lo menos yo no tengo ningún proyecto presentado, obviamente que haya salido, que haya salido la resolución con este nuevo régimen. No sé cuánto demorarán. Lo que sí te digo es que hay proyectos, según quién los evalúe, que salen más rápido que otros. No sé, ¿alguna otra consulta? ¿O quedó claro todo o no se entendió nada? Bien, Enrique, gracias. Del mismo modo nosotros estamos viendo algunas otras consultas, o más que consultas, comentarios, agradeciendo sobre la claridad de la ponencia y algunas posibilidades de entrar en el futuro en contacto. Ahí acaba Perdón que te corte, justo acá entró una consulta en el chat, dice, los intangibles entran. Es lo que les decía anteriormente. En un principio, cuando estaba el decreto 455, yo llegué a presentar proyectos donde, por ejemplo, se incluía el software. Después se eliminó los intangibles. Siempre quedó, los intangibles, digo software, digo, por ejemplo, un valor llave de un negocio. Quedó siempre, este decreto volvió a poner lo que estaba en el decreto 455, que dice los bienes incorporales a determinar por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nunca lo llegó a determinar, y por lo tanto, salvo en ese periodo de ventana al principio donde uno podía incorporar el software, no eran elegibles los intangibles. Se volvió a incorporar en este decreto,
esperemos que en los próximos meses o semanas el Poder Ejecutivo determine qué intangibles se pueden incluir. El caso típico es la llave de un negocio que uno paga cuando va a abrir el negocio, por ejemplo en un shopping, que perfectamente podría ser incluido como bien elegible. Perdón, André, que te corté. No, bien, perfecto. Y agregar eso, por, digamos, el agradecimiento de varios de los contactos que estuvieron participando de la charla. También para nosotros fue un gusto tenerlos en el webinar. Y bueno, seguimos en contacto en cualquier oportunidad que tengan y que necesiten de cualquiera de nuestros servicios. Nos pueden contactar en forma directa, tanto a Enrique como a nosotros. Bueno, fue un gusto, gracias Enrique. Y esta presentación fue grabada, con lo cual a todos los participantes va a ser enviada seguramente al final de la tarde de hoy para que lo tengan como material de consulta. Gracias a todos.